vamos a compartir entonces la palabra un ratito. Vamos a compartir en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Deuteronomio 11, versículo 8 al 12. Para escribir, no para pintar, para escribir. ¿Sí? ¿Para escribir? A ver. ¿Ya? Deuteronomio capítulo 11, versículo 8 al 12. No, ahí hay una mira de Ya, dice así: guardad pues todos los mandamientos, miren, que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerta de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Amén. ¿Cuál era el texto? Deuteronomio 11. Deuteronomio 11 del 8 al 12. Amén. Bueno. Deuteronomio 11. Ah, No estoy hablando solo. Yo quiero saber. ya. Bueno. Yo le decía al Señor esto, ¿qué podemos compartir? Y no me pude salir, hermano, no me pude salir del libro de, bueno, todo esto, lo que está en Deuteronomio, prácticamente es un resumen de lo que pasó el pueblo, la nación de Israel, pero no me pude salir de esta parte del propósito de Dios, ¿ya? Del propósito del Señor. ¿Cuál será el propósito de Dios? ¿Alguien sabe cuál es el propósito de Dios? Que siempre que digo me equivoco. No, pero... Impartirse en el hombre. Impartirse en el hombre. Dar a conocer su hijo, Dar a conocer su hijo, ¿cierto? tener su familia, Que lleguemos a hacer su expresión. Que lleguemos a ser su expresión. Fuimos creados con esa motivación de parte de Dios, de ser la expresión de Él. Cuando Dios es expresado, cuando Dios es establecido y es expresado, todo está tranquilo, todo está en reposo, todo está en paz. Pero cuando no pasa eso, el hombre sufre y el hombre pasa por situaciones complejas, delicadas. Y la verdad es que cuando nosotros estamos en nuestra peor situación, en la peor situación de nuestras vidas, es cuando nos acordamos de Dios, ¿cierto? Es cuando nosotros, en el momento de mayor vulnerabilidad del ser humano, es cuando nosotros nos acordamos de Él. Decimos, ¿existirá Dios? O Dios, ayúdame en esta situación. O no puedo solo. O lo he intentado todo. Entonces vamos a ver una parte, hermano, miren, de que Dios tiene un propósito, y ese propósito lo vemos nosotros reflejado en el libro de Éxodo, por ejemplo, que tiene que ver con nuestra experiencia, tiene que ver con la experiencia del creyente, de las personas que han recibido a Cristo en su corazón. ¿Qué pasa con el Hijo de Dios? ¿Qué pasa con la persona que recibe a Cristo, que cree en Él, que comienza a congregarse, que comienza a asistir a un lugar, que comienza, ¿cierto?, a orar, que comienza su vida a cambiar según la persona, porque en realidad el ser humano no cambia? Y también lo vamos a ver porque tenemos muchos conceptos que son conceptos humanos, con una mente caída, de quién es Dios, de cómo servirle, de cómo agradarle, de cómo ser salvo, de cómo tener fe, de cómo ser justo delante de Él, de cómo mejorar.
Entonces el cuadro, miren hermano, del libro de Éxodo, de cuando la nación de Israel sale desde Egipto, es un cuadro o una tipología de nuestra experiencia. No es que Dios está desarrollando una historia de un pueblo que está pasando por medio de una situación compleja, difícil, en donde más de 2,5 millones de personas cruzaron un desierto para poder llegar a una tierra prometida. Lo que está haciendo Dios es que nos está dando un ejemplo a nosotros de cómo es nuestro caminar cristiano. Lo primero que hace Dios con nosotros, miren hermano, lo primero es que nosotros éramos esclavos del mundo. Lo primero. ¿Por qué? Porque la nación de Israel estaba en esclavitud en Egipto. ¿Cuántos años? Más de 400 años. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios los liberta de allí. ¿A través de quién? A través de Moisés. Entonces Dios le dice a Moisés, necesito que tú vayas. Moisés tenía 80 años, era un viejito ya para nosotros, pero el tipo era un hombre transformado, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios le dice, necesito que saques a esta nación de aquí, a mi pueblo. Necesito que los saques de aquí. Para esto va a tener que ir a hablar con el que los tiene cautivos. ¿Y quién los tenía cautivos? El faraón, ¿cierto? Y faraón representa a Satanás, al enemigo. Entonces miren, Dios, ¿qué hace por medio de Moisés? Moisés no fue a Faraón a decirle, oiga, señor Faraón, mire, señor Faraón, necesito que usted le dé una mejor condición de vida a la nación de Israel. Necesito que usted le suba los sueldos porque gana muy poco, lo hace trabajar mucho. Necesitamos mejor salud para la gente. Necesitamos que las mujeres embarazadas tengan un estilo de vida distinto a los que trabajan. No, Dios no vino a hacer eso. O sea, ¿qué significa que Dios, miren hermano, Dios no es un reformador social del mundo? Porque este mundo está bajo juicio. Dios no vino a mejorar el mundo. Entonces nosotros pensamos, miren, en una mente caída, que Dios puede mejorar las cosas en este mundo. Dios puede hacer mejor las cosas. Dios puede levantar corporaciones. Dios puede levantar personas para que este mundo, miren, sea un mundo mejor. Mentira, engaño del enemigo. Entonces, ¿qué viene a hacer el Señor? Nos viene a libertar precisamente de este mundo. Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, ahora ustedes no pertenecen a este mundo. Ustedes son peregrinos. Ustedes son pasajeros en este mundo, porque la verdadera ciudadanía de la persona que recibe a Cristo en el corazón, de los hijos de Dios, no está en los placeres ni en las cosas que vivamos acá, sino que está nuestra ciudadanía en los cielos. Pero los cielos, miren, están en una persona. Los cielos están en Cristo. O sea que en el fondo nosotros pertenecemos a Cristo ahora. Dicho esto, miren hermano, antes de salir la nación de Israel de ese lugar, Dios le dice a Moisés que esa noche tenían que colocarle sangre a las puertas, a los dinteles, para que pudieran salir de ahí, para que pudieran salir del mundo. O sea, nosotros, ¿cómo Dios nos rescata del sistema en el cual vivíamos? ¿Qué es lo que tiene que hacer Él? Dios tiene que hacer un sacrificio, ¿cierto? Tiene que correr sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. No hay liberación. Entonces lo primero que hace Dios, miren hermano, es poder a nosotros salvarnos, pero con la redención del cordero. Porque Dios le dijo a Moisés, mira, Moisés, necesito que cada familia sacrifique un corderito y ponga la sangre afuera, en la puerta, los dinteles. Entonces cuando pase la muerte, entonces ya ustedes van a estar justificados, no va a morir nadie. Esa fue la última plaga en Egipto antes de salir. ¿Pero qué representa esta sangre en la puerta? Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Te acuerdas, no? Sí. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. O sea que en el fondo, la puerta en la cual ellos estaban y que estaba ensangrentada era una persona. Entonces cuando la muerte pasa esa noche por todo Egipto, viendo las casas para poder matar a los primogénitos, ¿qué es lo que vio? No vio una puerta con sangre, vio una persona, vio un sacrificio. ¿A quién vio? A la persona del Señor Jesús. ¿Ven? El pueblo de Israel sale de Egipto, miren hermano. O sea, nosotros salimos del mundo y lo segundo que hace Dios es poder separarnos del sistema en el cual nosotros estábamos envueltos. O sea, cada uno de nosotros, miren hermano, vivíamos para nuestra propia vida.
para nuestros propios deleites, ¿cierto? Tomando nuestras propias decisiones, creyendo que en esta vida, de esta vida no hay otra, que hay que vivirla, que hay que pasarlo bien, porque es lo que nos enseña el mundo, Sí. es lo que nos enseñan las personas, es lo que todos comentan, ¿verdad? Es la filosofía que está en la retina de la mente de la gente, que de esta vida no hay otra, ¿cierto? Que aquí es donde nosotros tenemos que hacer y deshacer. Amén. Estamos como... Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor dice, bueno, ustedes salen ahora y yo los voy a llevar a pasar. Dios le tenía listo, miren hermano, un bautisterio. Dios le tenía listo el bautismo a la nación de Israel. ¿Y saben la piscina que proveyó Dios? En su creación, todo tiene un propósito. El mar rojo fue hecho con un propósito de parte de Dios. No era para que sea una maravilla, no es para que naden los peces, no es para que haya agua en medio del mar, o sea, en medio del desierto, perdón. Sino, ¿para qué fue? Es que Dios preparó de antemano, miren hermano, un lugar para poder bautizar a más de 2,5 millones de personas, pero en realidad lo que estaba haciendo y lo que estaba tratando de dar a conocer el Señor era que es lo que hace con nosotros. O sea, nosotros salimos del mundo, inmediatamente el Señor sabe lo que hace, tiene un bautisterio, tiene agüita preparada para ti y para mí. ¿Para qué? Para que tú pases por ahí en seco y tú seas bautizado, o sea, tú mueras ¿a qué? Al sistema por el cual vivíamos antes. Al estilo de vida en el cual vivía, en lo que me producía placer y todo lo que yo hacía para mí, todas las decisiones que tomaba para mí, Dios tiene preparado un bautismo, un mar rojo para poder pasar. Entonces los israelitas pasan, miren, y viene Faraón a la siga con sus ejércitos y ellos pasaron en seco y cuando estaban todos allí el ejército de Faraón, vuelven las aguas y mueren todos. Entonces Dios lo que hace es poder poner una separación, miren. Hermano, los introduce en un desierto, pero el mar representa una separación, un muro que Dios pudo levantar para que nosotros podamos salir y ya no hay vuelta atrás. Aunque nosotros queramos, miren, de hecho, por ejemplo, hay gente que se ha apartado, ¿alguien de aquí se ha apartado del Señor algún tiempo? Sí. ¿Cierto? Sí. Pero aún así en su corazón, en su interior, hay algo que los hace volver, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya somos de parte del Señor, fuimos comprados por un precio de sangre y Cristo vino a habitar en nuestro interior y Dios puso una muralla de separación que se llama el Mar Rojo. Entonces, cuando Dios coloca al pueblo, miren, del otro lado, ya el pueblo no podía volver. O sea que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya no es imposible volver atrás, no es imposible volver a gustar o vivir el estilo de vida que estábamos viviendo antes, sin ser a lo mejor en nuestro interior redarguido. Amén. ¿Por qué? Porque hay una vida ahora que está en nuestro interior que nos dice, tú ya viviste para ti. Ahora tú le perteneces a otro. Ahora tú le perteneces a Él. Ahora tú eres parte de Él y somos redarguidos en nuestro interior aunque no lo queramos. Miren, Y aunque no lo veamos. y aunque no lo veamos. Jeremías, por ejemplo, predicaba al Señor, le gustaba, pero cada vez que él predicaba del Señor, la gente lo insultaba. Y la gente empezó a hacer escarnio con él, del profeta Jeremías, el profeta llorón que le llama la Biblia. Y él le dice al Señor, ya no voy a hablar más de ti, Señor. Es más, cuando fue llamado él por Dios, él le dice, Señor, yo soy un niño apenas y tú me estás llamando para que sea un profeta. Y dice, oye, le dice, pero si antes que tú naciese, mira, antes que tú naciese, yo ya te había dado por profeta a las naciones. O sea, todo lo que yo formé, todo lo que creé, la familia en la cual yo te hice nacer, los padres que te di, el lugar donde tú habitaste, donde te creciste, donde te formaste, yo lo decidí por ti, tú no tuviste nada que ver en eso. Fue mi decisión hacerte nacer ahí todo, pero con un propósito. No fue para que tú vivas para ti. Es para que tú vivas para mí. Porque el único propósito por el cual Dios creó la raza humana, hermano, es para que nosotros seamos uno con Él. Amén. Sí, Señor. Entonces, miren, ya vamos avanzando, ya vamos pasando el Mar Rojo, ¿cierto? O sea, vamos pasando nosotros el día de la separación, que Dios levantó un muro entre nosotros y el mundo. Por eso Pablo, miren, cuando Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero hay otra parte que dice que en la cruz de Cristo yo le soy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado en mí. O sea que hay
una separación. O sea que ya yo morí a lo que yo era antes. Ya morí yo a lo que antes vivía. Basta. Y ahora estoy yo comenzando a desarrollar un nuevo estilo de vida, la cual no tengo idea cómo vivirla, en la cual ya no dependo de mí. Miren, ellos fueron introducidos al desierto, pero en el desierto, miren, no había un sistema mundano. Ya no estaba Faraón ahí. No estaban los asados que ellos se comían. No había que trabajar tampoco, porque ellos trabajaban de sol a sol cosiendo ladrillos todo el tiempo para edificar las ciudades que estaban ahí, en las cuales estaban sujetos por más de 400 años. Muchas generaciones pasaron. Pero ya no había nada. O sea, ¿ahora qué hago? Es como cuando nosotros nos entregamos a Cristo y como que... ¿Y ahora? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a imaginarnos la vida que a Dios le agrada. ¿Qué hacemos? Empezamos a esforzarnos. Empezamos a hacer cosas para Dios. Empezamos a tratar de agradarle con mi estilo de vida, con mi conducta. A portarme bien. No, eso ya yo no lo puedo hacer. ¿Cierto? Ya no puedo decir garabato. Ya no puedo, ¿cierto? Ya no puedo mentir. Ya no puedo robar. Mucha que lata, ¿cierto? Y todo eso nos empieza a pasar en nuestra mente y empezamos nosotros a adiestrarnos a nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Que en el desierto ellos no podían hacer nada. Ya no había nada. No. Ya Faraón no podía volver por ellos y ellos tampoco podían volver atrás. ¿Por qué? Porque había un mar entre medio que los Sí, separaba. con la barrera del Mar Rojo. Claro. Entonces ahora comienzan una vida, miren, y lo primero que pasa es que llegan a un lugar después de 3 días, llegan a un lugar y tienen sed. Y llegan a las aguas de Mara, que lo compartí el otro día, y llegaron a las aguas de Mara, había como una ¿cómo se llama esto? En medio un oasis en medio del desierto, porque era desierto, y había agua allí, una laguna gigante, pero era agua salada. Entonces Dios le dice a Moisés, oye, el pueblo empezó a reclamar. Y dijo, ¿por qué Dios nos trajo aquí? ¿Por qué nos trajeron aquí? ¿Por qué Dios me sacó del mundo? ¿Por qué Dios me sacó de Egipto? Y no nos pasa a nosotros, no nos pasó, sí. A mucha gente les pasa, que llegan a la iglesia, se entregan a Cristo, y lo primero que empiezan a echar de menos después, antes estaba mejor, pues. Ahora me estoy llenando de problemas, y eso que estoy en la iglesia, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permitió que esto me pasara a mí? ¿Verdad? Y empezamos a llenarnos de problemas, de situaciones que a lo mejor nos hacen dudar. ¿Será el evangelio para mí? Hay gente que dice, oye, Dios no es para mí, el evangelio no es para mí es como un pasatiempo nomás. Es como ir a una junta de vecinos, una reunión, ¿cierto? Un club social o algo así. Entonces, en el desierto, ¿qué es lo que pasa? Que estas aguas, miren, hermanos, son amargas de beber. Entonces ellos llegaron a ese lugar y Dios le dice a Moisés, oye, el pueblo está reclamando y todo, pero le dice, oye, échate un arbolito, mira, aquí hay un árbol, colócalo en las aguas y las aguas se van a endulzar. Y pasó así, y el pueblo pudo tomar agua, todas las personas después de 3 días sin tomar agua, por mal. Entonces igual es como, oye, pero ¿qué significa que 3 días estuvieron caminando? Significa la vida de resurrección. Cristo resucitó al 3er día. Entonces ellos andaban ya no en la vieja vida, andaban en una nueva vida. O sea que cuando Cristo nos saca a nosotros del mundo y somos bautizados por el Señor, miren, Dios nos coloca en una nueva vida, que es la vida de resurrección. Pero esta vida, que es la vida de Dios morando en mí, en mi interior, aunque yo no lo puedo ver con mis ojos naturales, pero hay una vida en mi interior, una semilla. Dios se sembró con su espíritu en mi interior. Amén. Sí. Esto, miren, hermanos, que está en nuestro interior, no nos limita a nosotros de no tener problemas, ni de llegar a tener experiencias amargas en nuestra vida cristiana. Todos estamos involucrados, cristianos y no cristianos. Sí. Pero ¿saben cuál es la ventaja? Que Dios nos permite a nosotros pasar por esta experiencia para poder tener dependencia de Él y no de lo que dependíamos antes para suplir nuestras necesidades. Sí, Señor, qué lindo. Entonces, ¿qué provee Dios para mi situación amarga? Provee un árbol para echarlo a las aguas amargas. Pero ese árbol representa la cruz de Cristo. Gracias, Jesús. En esa cruz está nuestra victoria. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, estoy en una situación compleja, estoy pasando un problema. Señor, aplico la victoria de la cruz de Cristo en esta situación. Aplico la victoria de Cristo en esto, porque en la cruz de Cristo, miren, hermano, fue vencida la muerte. Amén. Fue vencido el Sí, diablo. Señor Jesús. Fue vencido el viejo Venciste, hombre, Señor. el yo de la carne.
todo fue reconciliado con Dios a través de la cruz, lo que está arriba en los cielos y lo que está abajo en la tierra. Toda la creación, miren, había sido afectada por causa de la caída del hombre, pero ahora Dios a través de Cristo en la cruz, muriendo Él por nosotros, fuimos justificados, fuimos salvos. Entonces toda nuestra victoria, ¿dónde está? En una persona. No es lo que yo haga, no es lo que yo decida en mi mente natural. Esta situación, no, yo voy a hacer esto. Y me voy metiendo cada vez más en situaciones más difíciles. Pero la solución está en mi interior, po. Por eso esta experiencia de estas personas, hermano, no es la experiencia de que Dios está desarrollando algo histórico para decirnos, oh, cuánto sufrieron estos hermanitos. Oye, yo no habría aguantado esto. No, Dios está, miren, trayendo una revelación de que esa es nuestra experiencia en la vida cristiana. Que vamos a tener problemas, sí, pero Dios proveyó la solución de antemano. Vamos a estar en un desierto, sí, a lo mejor no podéis sembrar, a lo mejor no va a haber agua, a lo mejor no tienes pan, pero Dios va a ser tu pan, Dios va a ser tu agua. Y agua dulce, no agua amarga. ¿Sabes? Entonces siguen avanzando, llegan acá de Barnea a la tierra prometida. Están de afuera mirando a la tierra prometida y Moisés, miren hermano, toma a 12 personas para ir a espiar la tierra. Llegaron a las 3 semanas. A las 3 semanas llegaron allí. Y tenían que ir a poseer la tierra. O sea, ellos no tenían que luchar por la tierra. Miren, hermano, esto es lo otro. Nosotros no tenemos que hacer algo. No, nosotros tenemos que tomar lo que ya está. Amén. Poseer la tierra significa creer que Dios ya proveyó todo en la persona de Cristo para mí. Todo está en esa persona. No hay nada que falte, no hay nada que agregar, ni nada que quitarle. Todo está en Él. Sí, amén. Entonces, ¿qué pasó? Ellos fueron a investigar la tierra y fueron 12 príncipes. O sea, eran 12 pueblos, ¿cierto? Y se escogió un príncipe por cada pueblo para que fueran a espiar la tierra. Y fueron a espiarla. Y cuando llegaron adentro, ¿cierto? Después volvieron. Y ellos estaban en la frontera de la tierra, de los cananeos. Estaba todo el pueblo ahí escondidito, esperando que vuelvan los espías, pues los 12 espías, que eran 12 príncipes de cada tribu. Entonces volvieron, y 10 de ellos, miren, eran 12, 10 de ellos dijeron, ¿es la tierra prometida? Dijeron, no, es una tierra que produce muchas cosas, produce tremendas uvas, tremendas papas, hermano, es una tierra que fluye leche y miel, pero ¿sabe qué? Hay gigantes en esa tierra y no los vamos a poder vencer. Le dijeron ellos eso al pueblo, miren, y el pueblo se desanimó. Y el pueblo dijo, entonces, ¿para qué Dios nos trajo para acá? ¿Cierto? ¿Para qué nos trajo acá? Pues si vamos a morir todos. Pero ¿usted cree que Dios nos sacó del mundo para hacernos sufrir más de lo que sufríamos antes? No, Señor. No, ¿no es cierto? No. ¿No? Entonces ellos volvieron, pero habían dos príncipes, que fue Josué y Caleb, que tuvieron otro espíritu y le dijeron, hermanos, la tierra es buena en gran manera, hemos visto todo, miren. Ellos cargaban, la gente que vivía ahí, ¿sabe cómo llevaban los parrales de uva a las casas? Lo llevaba uno adelante y uno atrás con un palo al medio y el racimo iba a la mitad porque no se lo podían. Hacía unos zapallos, hermano, la zanahoria, era una cuestión impresionante, una tierra bendita, po. Sí. Entonces ellos les dijeron, la tierra es buena en gran manera, vamos. Ellos no tomaron como un problema a los gigantes. Ellos dijeron, vamos nomás, si con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová. Sí. Claro, los vamos a comer como a pan, le dijeron, vamos, cabrón. Así dice la Biblia. Entonces trataron de motivar a un pueblo que ya le había sido sembrado una espina en su corazón. Miren, hermano, cuando a ti te digan, oye, ¿tú qué hacías en la iglesia? Más aburrido en la iglesia. ¿Qué Dios? ¿Por qué vas a perder el tiempo a esa reunión? No vaya. Y el diablo nos mete y nos dice, ¿para qué te vas a congregar hoy día? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a leer la Biblia? Eso hace el diablo. Hace ver que nuestro desánimo es más grande que lo que Dios puede proveer en medio de esa situación. Sí. Que nuestro problema es más grande de lo que Dios ya proveyó en la cruz de Cristo. Pero, ¿sabe qué? Hay un maestro en nuestro interior, que es el Espíritu de Dios. Amén. Que te está animando, igual que Josué Caleb, todo el así. tiempo. Está diciendo, clama, busca, levántate, despierta, anímate, vamos. Amén. ¿Se da cuenta? Señor. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente, miren hermano, actúa en una vida natural. Ese día, miren, tenían que entrar a la tierra prometida, eran 3 semanas de viaje. Y esos 40 días de viaje que se tenían que tomar, se transformó en castigo porque ellos renegaron en contra de Dios. Y se transformó un día en un año. Por eso anduvieron 40 años ahora en el desierto.
Imagínense, hermano. Entonces Dios les dice, ustedes, todos los mayores de 20 años, que renegaron, que murmuraron, sus cuerpos van a caer en el desierto. No van a echar a la tierra prometida, no van a echar al descanso. Entonces, ¿qué significa esto, miren, hermano? Que todas las personas que viven bajo un cuestionamiento directo con Dios nunca pueden entrar al reposo, nunca pueden entrar al descanso de Dios. Porque ¿qué es la tierra prometida? Cristo es la tierra prometida. No es un lugar físico, no es el cielo, no es la salvación. Miren, Dios nunca tuvo la intención de salvarnos, hermano. Es fuerte, ¿cierto? ¿Escuchar eso? No haga guato. Pero ¿sabe por qué? Porque nunca fue su propósito. El propósito de Dios no es la salvación, porque ¿sabe qué? La salvación la ejecutó Él en Egipto. Pero después la salvación es el principio nomás. Pero la meta, ¿sabe cuál era? Llegar a la tierra prometida. Entonces hay mucha gente que hoy día lucha con su salvación. Que si hago esto, Dios me va a castigar. Que si hago esto, me voy a ir al infierno. Dios no me va a perdonar este pecado. No, la salvación se pierde o no se pierde. No, hermano, esa gente que vive así, miren, ha sido influenciada por una mente caída. Sí. Y por Satanás. Entonces todavía está en Egipto. No ha podido salir de ahí. Porque ¿sabe dónde fue sacrificado Cristo? En el mundo, por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces nosotros fuimos sacados del mundo ya salvos, ya con la salvación. No hay nada que hacer con eso. No podemos seguir peleando contra eso, porque ya está ganado. No es algo que yo pueda obtener con mi comportamiento o a lo mejor pecando menos o pecando más. No, ya fue pagado de una vez para siempre. Sí, amén. Gracias, Señor. Es un regalo de Dios. Entonces Dios, ¿qué hace? Avanza, levántate, mira hacia adelante. Yo lo que quiero contigo es introducirte en una tierra, pero esa tierra es una persona, es Cristo. Pero no podemos entrar a Cristo, miren, hermano, si todavía en nosotros hay algo que está haciéndonos, miren, dudar de Dios, murmurar en contra de Dios, no creyéndolo, no tomándolo como nuestro todo. Y este es nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Alguien sabe cuál es nuestro problema? Nosotros mismos. ¿Nosotros mismos? ¿Quién da más? La duda. La duda, El pecado. el pecado, ¿cierto? ¿Pero sabe cuál era el problema de ellos? Ellos después tenían que pasar un Jordán, ¿se acuerdan? Después de los 40 años, para poder entrar a la tierra prometida, iban a tener que pasar por el agua de nuevo. Pero ahora era un río, el río Jordán. ¿Qué significa eso? Miren, hermano, que ellos cuando estaban en el desierto, si bien salieron de Egipto, y Faraón nunca más lo iba a poder ir a buscar, porque fue sepultado, y ellos igual, para ese estilo de vida. Pero ¿sabe cuál fue el problema? El problema de ellos era que todavía Egipto estaba, pero en su corazón, en su interior. ¿Y cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios hace para sacarme los deseos del ser humano caído, de mi mente caída? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace para sacar todo lo que está dentro de mi interior? Es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces Dios desarrolla un proceso para que ellos pudieran ver que ellos no podían en su fuerza. Y Dios provee y les dice, ¿saben qué? Ahora tienen que pasar por este Jordán. Y Dios les dice a Josué en ese entonces, porque Moisés ya no pudo pasar a la tierra prometida, tomó el mando Josué y llevó al pueblo y pasaron por el Jordán. ¿Qué significa pasar por el Jordán? Significa morir al yo. Significa morir a la carne. Significa morir a mis deseos de querer volver atrás, de no impulsarme para poder seguir y no tomar la gracia de Dios y tomar todas las victorias que están en Cristo para poder seguir adelante y quedarme ahí y frenarme y no crecer más y no avanzar. No, Dios quiere que tú crezcas, pero que crezca Cristo en ti. Amén. Solo Él. Y si nos mantenemos en el desierto, ¿sabe lo que va a pasar? Dios va a decir, muchachos, estos siempre andan vagando su corazón, porque eso les dijo a ellos. Me disgusté con esta generación, les dijo Dios, porque siempre andaban vagando en su corazón. ¿Qué significa? Que siempre andaban pensando en que iban a tener la oportunidad de poder vivir como vivían antes. Pero ya nos es imposible a nosotros, porque Dios quedó atrapado en nuestro interior, en nuestro corazón. Sí, Señor Jesús. ¿Será Dios malo por eso? No. ¿Me prohíbe vivir mi vida? No. ¿Sabe por qué? Porque esta vida es pasajera. Y en esta vida, hermano, hay un sistema sobre el cual gobierna un enemigo que te mantiene oprimido para que no puedas ver el propósito por el cual fuiste creado. No hay mayor propósito que el de Dios. Dios, miren, hermano, no es que
Dios tenga un propósito para tu vida. La gente hace llamadas y le dice, hermano, Dios te ha llamado para grandes cosas. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. No, Dios no tiene un propósito para nuestra vida. Así es. Dios tiene su propósito. Sí, amén. Y Él nos incluyó en ese propósito. Amén, sí, Porque ese Señor. propósito es eterno. Sí. Los propósitos nuestros están aquí en la tierra. Sí. Y se mueven, miren, conforme a los rudimentos de este mundo, de este sistema. ¿Qué es lo que anhelamos todos nosotros, por ejemplo? Que nuestros hijos estén bien, darle educación, Sí. tener una casa, tener un perro, un vehículo, ¿cierto? Si podemos tener una profesión, si podemos ganar plata, a lo mejor desarrollar una pyme, ¿cierto? Y listo, sería. Ese es nuestro sueño. Pero ¿sabes qué? Todas esas cosas, miren, hermano, no está mal a tener, no es malo tenerlas. Lo malo es que esas cosas nos tengan a nosotros. Sí. Y esto era lo que le pasó a los israelitas. Que ellos estaban en el desierto, pero todavía no salía Egipto de su corazón. O sea, todavía ellos amaban el estilo de vida en el cual vivían. Por eso que a un cristiano le cuesta dejar ciertas cosas, porque todavía en su corazón no ha pasado por el Jordán. El Jordán representa la muerte al yo. ¿Qué hace Dios? Toma 12, miren. O sea, toma Tías. no, ¿Quién? toma a los sacerdotes y les dice, ustedes se van a parar a la mitad del río. Y se pararon ahí. Y empezó a pasar el pueblo. Pero antes de que pasara el pueblo, les dijo, ustedes van a colocar 12 piedras aquí en el río, paradas. 12 piedras. Y esas piedras representaban la muerte. Y cuando pasó todo el pueblo, pasó por el Jordán, Dios secó el Jordán y pasaron. Lo mismo que en el Mar Rojo. Fue impresionante, pasaron ellos y llegaron, hermanos, a empezar a tomar la tierra prometida. Entonces, fueron pasando y después que pasaron, Dios les dice a los sacerdotes, ahora van a tomar 12 piedras de aquí mismo y las van a sacar y las van a poner en tierra seca y esas van a quedar perpetuamente para siempre en recordatorio de que ustedes murieron aquí y de que ahora ustedes entraron a la tierra prometida en una nueva vida. Es la vida divina, es la vida que Dios proveyó. Y ustedes siempre se van a acordar de esto, de que Dios los sacó de ese lugar, de que pasaron distintas situaciones en el desierto, sí, pero pudieron entrar a mi propósito, pudieron entrar a mi reposo, a mi descanso, y mi descanso es mi Hijo, es Cristo. Sí, Señor, qué lindo. Dios no eres, tiene Señor ningún Jesús. otro propósito, miren, hermano, que debilitar al ser humano, que hacernos débiles, que hacernos pasar por situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que nosotros muramos nuestra vida, Sí, a nuestros Señor. deseos, a nuestras decisiones. No, yo me las puedo, yo puedo avanzar solo, yo hago lo que quiero, yo decido, nadie decide por mí, yo hago lo que yo quiero. No, Dios quiere debilitarnos todo el tiempo y vamos a seguir teniendo problemas y nunca lo vamos a poder comprender si no entendemos este principio Sí. de que nosotros estamos muertos para el mundo Revélate, y ahora Señor vivimos Jesús. para Dios en una persona. Miren, por eso miren, aquí donde leímos, mira lo que dice así: guardad pues todos los mandamientos que yo prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, miren, y entréis y poseáis. No dice que conquistes la tierra, no dice que tú tienes que luchar, porque ya está ganado, Sí, todo Señor. está ganado. Amén. ¿Amén? La tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darlos a ellos y a su descendencia. Miren, tierra que fluye leche Y miel. y miel. O sea, esta era una tierra bendita. O sea, Cristo es la tierra. Nosotros estamos plantados y estamos cimentados y arraigados, dice Pablo, estamos sembrados en una persona, en Cristo. Es más, por ejemplo, Juan capítulo 14, el Señor da un ejemplo fabuloso, el Señor Jesús hablando en parábola, y dice, yo soy la vid. Yo, dice él, le dice a sus discípulos. Y ustedes son los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, así ustedes no pueden hacer nada separados de mí, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque esto es una vida orgánica. Miren, Dios se sembró en nosotros, pero no se sembró en nosotros solamente para disfrutarnos Él a nosotros, sino que para que nosotros también lo disfrutemos a Él. O sea que en el fondo Dios no puede hacer nada, miren hermano, sin el ser humano. No puede hacer nada sin nosotros. Y nosotros no podemos hacer nada sin Él. ¿Sabe por qué? Porque la vid puede ser un árbol precioso, pero si no tiene fruto, de nada sirve. Entonces Cristo dijo que por la vid salen los frutos, pero los frutos no son nuestros. O sea, Él es el árbol, el tronco, y nosotros somos las ramitas.
Y por esa ramita salen frutos, salen uvas. ¿Verdad? Si no están esas ramas, Dios no puede producir fruto. No. Porque queda el puro tronco. Entonces nosotros, miren, nos unimos a una persona con una vida orgánica que no es nuestra, que es la vida divina que Dios nos regaló. Por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Y todos nosotros morimos por causa de esta maldad y de la caída. Todos estamos muertos. Sí. Pero dice ahí mismo, más la dádiva de Dios, o sea, el don de Dios, es vida eterna. O sea, que Dios nos da un regalo a nosotros, que es su propia vida. Y que esta vida produce frutos. Pero ¿cómo va a producir frutos si nosotros no estamos en la persona correcta? ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros estamos condenados a vivir en Cristo. Desde antes de que nosotros existamos, Dios ya había proveído todo. El tema es que ahora tenemos que comprenderlo, entenderlo, tenemos que ahora comerlo, tenemos que rumiarlo en nuestro interior, tenemos que pedir a Dios revelación, tenemos que lograr captar, miren hermanos, que Dios tiene este propósito de que nosotros seamos introducidos en esta tierra. Esta tierra, miren, tiene leche y miel. La miel la producen las abejas, ¿cierto? Y la miel representa en este caso todo lo que es la vida vegetal, porque eso se produce ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Significa la miel representa la vida regeneradora de Cristo, la vida dulce, la vida que a pesar de que las experiencias que tú vivas amargas, tristes, Dios la transforma en algo que es dulce para ti. Y lo otro es la leche, y la leche proviene de la vida animal también, que representa la vida redentora de Cristo, que por un lado, miren, Dios nos ha perdonado a nosotros, nos ha hecho nuevas criaturas, pero por otro lado, Él nos regenera en nuestro interior con la miel, todo el tiempo. Y todas las experiencias que vivimos, que para nosotros son amargas, se nos transforman en dulzura en la tierra prometida que es Cristo. Después tú miras atrás y tú dices, sufrí harto por esta situación que pasé, pero el Señor permitió esto, pero el Señor me sacó adelante. Miren, hermano, José fue el último hijo que tuvo Jacob, que fue uno de los integrantes de la nación de Israel. A través de Jacob, miren, Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos compusieron la nación de Israel. 12 tribus, 12 hijos. Pero José fue el hijo menor. Y José sabe que fue vendido por sus hermanos cuando era pequeño. Sus hermanos lo tiraron a un pozo, después lo vendieron. ¿Y saben para dónde se fue? A Egipto se lo llevaron. En Egipto, dice la Biblia, que la gracia de Dios estaba en él. Se creció allí, aprendió todo, halló gracia delante de los hombres. Lo llevaron, llegó, ¿sabe a qué punto llegó? Llegó a ser el segundo mando después de Faraón. En toda la nación estaba a cargo del suministro. Él era el que mandaba todo. Y después de que pasaron 17 años, miren, sus hermanos, vino hambre en la tierra. Y Jacob, que estaba en Canaán, todavía la nación de Israel no estaba esclavizada por Egipto, eso fue después. Entonces eran 70 personas nomás que estaban, los israelitas recién empezando a nacer. Y hoy vino hambre a la tierra y vinieron sus hermanos. Jacob los mandó y le dijo, vayan a buscar alimento a Egipto. ¿Y saben quién estaba en Egipto? Estaba su hermano y él era el que estaba a cargo de eso. Entonces cuando llegaron sus hermanos allí, miren hermano, él los conoció, pero ellos no lo conocieron a él. No lo conocieron. Él no los condenó, no los juzgó, les proveyó alimento. Miren, y llegó el momento en que él les declaró quién era. Y le dijo, ¿saben qué? Yo soy José, les dijo. El tipo que ustedes vendieron, soy su hermano. Y dice la Biblia que lloraron en ese momento, hermano. Fue un momento muy... Pero ¿sabe lo que hizo él? Ellos le dijeron, perdónanos por lo que te hicimos, te vendimos, hermano. ¿Y sabe lo peor que hicieron? Que le mintieron al papá. Llegaron con la noticia porque eso lo hicieron en el campo. Y cuando llegaron a darle la noticia a Jacob, le dijeron, Jacob, tu hijo ha muerto, se lo comieron las fieras. Ellos ensuciaron su manto con sangre de animal y se lo llevaron y le hicieron creer al papá que su hijo menor, que era el conchito, el que más querían él, como el hijo chiquitito, ¿cierto? Así era Jacob, era José para su papá. Y ellos le mintieron. Y Jacob se amargó y vivió triste toda su vida, prácticamente 17 años, por hermano, ocultándole esto. Entonces después cuando él les declaró que era José a sus hermanos en Egipto, sus hermanos le dijeron, perdónanos por lo que te hicimos, perdónanos. ¿Y sabe lo que hizo él, hermano? Él les dijo, no,
no les pese haberme vendido. Porque para preservación de vida Jehová me envió aquí. ¿Quién hace eso, hermano? Si a nosotros apenas nos ofenden, hermano, andamos ofuscados por la gente. Cada uno de nosotros, porque utilizamos nuestra vida natural y es algo que nos cuesta a nosotros lograr ver. Por eso Dios tiene que llevarnos, miren, hermano, a un desierto para probarnos. ¿Qué tiene que probar Dios de nosotros? La dependencia. Si realmente eres dependiente de Él. Cuando ya no tienes nada, de ninguna parte de donde tomarte, ¿qué es lo que haces? ¿Te ofuscas, murmuras? ¿O realmente tomas y crees en lo sobrenatural? Eso es el desierto. Y para poder entrar a Cristo, miren, hermano, todos los días dijo Jesús, el que quiera ser discípulo mío, el que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y todos los días sígame. Todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días la vieja naturaleza que portamos todavía en nuestro cuerpo, que es lo último que necesita, miren, hermano, nosotros necesitamos ser regenerados, nuestro cuerpo va a ser regenerado, dice la Biblia. O sea, nuestro cuerpo va a ser transformado, en un cuerpo incorruptible en donde ya no va a haber deseo de volver atrás, de pecado, no va a haber tristeza, no va a haber nada de nosotros. Esa es la última etapa de nuestra salvación. Pero mientras tanto, Jesús dijo, todos los días trae su propio mal, todos los días va a tener problemas. Por tanto, crucifícate, mantente en la cruz, mantente en el río Jordán, levanta una piedra en el río y acuérdate que ya moriste a la vida anterior. Y que ahora vives para disfrutar a una persona en donde tienes de todo tipo de alimentos. Otro día vamos a compartir qué alimentos habían en esta tierra prometida y que cada alimento tiene una simbología en la persona de Cristo. Habían granada, habían pera, habían poroto, había de todo, por hermano, en este lugar, y cada uno representa un aspecto que es suministro de vida para el cristiano, que emerge de la persona de Cristo. Cristo es la tierra en abundancia en la cual Dios nos sembró y quiere que tú lo disfrutes. Amén. Eso es. Amén. Amén. Amén, hermano.